¿Qué tal? Arrancamos de lleno con un tema que francamente nos va a cambiar la perspectiva. Como nos sugiere la sobria estética biomolecular en 3D que envuelve nuestro análisis de hoy, propia de las revistas médicas más top del mundo, vamos a desentrañar un cambio de paradigma brutal en la ciencia. Imaginen esto, históricamente hemos operado bajo un modelo reactivo. Es decir, esperamos a que el cáncer aparezca y ¡pum!, lo atacamos. Pero adivinen qué, ese modelo ya está quedando obsoleto. Hoy en día, gracias a la genética, a los biomarcadores y a la inteligencia artificial, estamos dando un salto cuántico hacia la predicción. Estamos hablando de ver el futuro de nuestras células mucho antes de que siquiera piensen en mutar. Para entender esto a fondo, nuestra agenda será estructurada. Contrastaremos la prevención y la detección, veremos el poder real de prevenir y luego nos meteremos con las pruebas multicáncer, la genética de riesgo, el rol de la inteligencia artificial y, por supuesto, cerraremos con la realidad de la salud pública. Así que arranquemos con la sección 1, prevención contra detección. A ver, para dimensionar esta revolución médica, tenemos que tener súper clara una diferencia fundamental. Muchas veces usamos prevenir y detectar como si fueran lo mismo, ¿verdad? Pero no lo son en lo absoluto. La prevención va a la raíz del problema. Su objetivo es evitar que el daño siquiera empiece, reduciendo la incidencia general. La detección, en cambio, es nuestra segunda línea de defensa. Aquí asumimos que el tumor ya está formándose de manera silenciosa e intentamos encontrarlo rapidísimo para evitar la mortalidad. Es literalmente la diferencia entre evitar que inicie un incendio forestal y tratar de apagarlo cuando apenas es una chispa. Durante años nos enfocamos en apagar chispas, porque medir el riesgo invisible era casi imposible, pero eso está cambiando a pasos agigantados. Lo que nos lleva a la sección 2, el poder de la prevención. Miren estos datos de cerca porque la verdad son reveladores. Una porción gigantesca de la carga global de cáncer se puede evitar con solo cambiar algunos comportamientos. Fíjense en esto. El tabaco por sí solo es el responsable de más del 15% de los nuevos casos en el mundo. ¡El 15%! Luego, sumamos un 10% adicional de infecciones que hoy son totalmente prevenibles con vacunas como el virus del papiloma humano o la hepatitis B. Y si añadimos el consumo de alcohol, que suma un poco más del 3%, llegamos a una conclusión brutal. Casi un tercio del panorama oncológico mundial está en nuestras manos. No es una cifra para deprimirnos, al revés, es el mayor margen de maniobra que tenemos hoy en día sin necesidad de inventar nueva tecnología. Ahora, pasamos a la sección 3, biomarcadores y pruebas multicáncer. Aquí la cosa se pone fascinante. Bajemos al nivel molecular, porque aquí la ciencia médica empieza a parecer sacada de una película. Imaginen el entorno de las células. Mucho, pero mucho antes de que un tumor sea lo suficientemente grande para aparecer en una mamografía tradicional, ya está dejando pistas. Empieza a liberar señales pequeñísimas en el torrente sanguíneo, fragmentos que conocemos como ADN tumoral circulante. Piénsenlo como un intruso que va dejando huellas microscópicas en la escena del crimen. Y la magia es que podemos rastrear esas huellas con una simple extracción de sangre, cero invasiva. Olvídense de saltar directo a biopsias dolorosas, la información ya está corriendo por nuestras venas. Al analizar el desempeño en ensayos clínicos reales de estas pruebas de detección temprana multicáncer, nos quedamos impresionados. Lo que más destaca no es solo que encuentran la enfermedad, sino la altísima especificidad que tienen, llegando al 98% e incluso al 99%. Y bueno, ¿por qué es tan crítico esto? Porque en el mundo de la oncología, un falso positivo no es solo un error matemático, significa someter a alguien completamente sano a escaneos invasivos y a un pánico que no se merece. Al mantener esta precisión analizando la metilación del ADN, la ciencia evita generar falsas alarmas masivas. Claro, la sensibilidad todavía varía dependiendo de qué tan avanzado esté el cáncer, pero en general, un simple tubo de sangre se ha convertido en una red de seguridad espectacular. Seguimos avanzando. Sección 4. Genética y predicción de riesgo. Pero esperen, porque la innovación no se frena en buscar tumores escondidos. Ahora la meta es calcular el riesgo de alguien antes de que haya una sola célula mala. Antes, la genética oncológica buscaba un grito fuertísimo, mutaciones raras y devastadoras como las variantes BRCA. Sin embargo, las puntuaciones de riesgo poligénico operan distinto. Estas escuchan los susurros. No buscan una falla gigantesca, sino que suman el impacto de millones de minúsculas variaciones genéticas comunes repartidas por el ADN. Variaciones que por separado no hacen nada, pero que al combinarse nos dibujan un mapa hiperpersonalizado de riesgo. Y el impacto de poder leer este mapa
Es alucinante. Los datos muestran que solo por caer en el 20% más alto de esta puntuación, la probabilidad de desarrollar cánceres tan graves como el de mama, próstata o colorectal se dispara en un 64% de aumento. Y lo más impactante es que este nivel de riesgo es totalmente invisible en una revisión médica tradicional. Una persona puede no tener historial familiar, sentirse al 100 e igual cargar con este enorme riesgo latente. Esta puntuación permite proteger a pacientes vulnerables que bajo las reglas antiguas habrían pasado desapercibidos hasta que fuera demasiado tarde. Entramos a la sección 5. Inteligencia artificial en oncología. Porque seamos honestos, ¿cómo rayos procesamos esta montaña de historiales, datos moleculares y millones de variantes genéticas sin volvernos locos? Imaginen redes neuronales profundas trabajando como un detective hiperconectado que nunca duerme. La inteligencia artificial no entra a este campo para quitarle el puesto al doctor, sino para darle superpoderes. La IA puede cruzar simultáneamente el historial clínico de alguien, su riesgo genético y al mismo tiempo detectar patrones invisibles para el ojo humano en una resonancia magnética, todo mientras procesa datos biomoleculares en el fondo. Es literalmente la única tecnología capaz de encontrar la aguja en este inmenso pajar de información. Y así llegamos a nuestra última parada, sección 6, implementación y salud pública. Aquí es donde chocamos de frente con la realidad y enfrentamos la mayor paradoja de la medicina moderna. Tenemos la tecnología para predecir y frenar el cáncer, pero el gran obstáculo ya no es biológico, es puramente económico y logístico. Como advierten las autoridades de salud global, la innovación sin acceso universal no es un avance, es simplemente un privilegio. Si estas increíbles herramientas predictivas de IA y genómica no se integran en sistemas de salud universales, corremos un riesgo catastrófico. En lugar de erradicar la enfermedad a gran escala, estas tecnologías podrían terminar haciendo mucho más profunda la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no. Hemos navegado desde la prevención básica hasta el borde donde la ciencia parece pura ciencia ficción, pero que ya se aplica en clínicas hoy en día. El mapa ya está trazado y sabemos que la supervivencia oncológica está apostando todo a la predicción hiperpersonalizada. La tecnología existe, los datos están fluyendo y la IA está lista para interpretarlos. Pero esto nos deja con un interrogante inmenso que va más allá de los microscopios. A medida que estas herramientas se vuelven una realidad, ¿estamos preparados como sociedad para garantizar que este avance monumental beneficie de manera justa a todos los que lo necesitan? Ahí se los dejo para que lo piensen. Hasta nuestro próximo análisis.